Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a continuar con el tema de los recursos en el amparo. Para efectos de los seguidores de Charlas de Amparo, esto es los recursos en el juicio de amparo, parte 4. Para quien nos escucha a través de Argos Cursa, pues es un jueves más en donde tengo el gran gusto de estar al frente de este programa llamado así, precisamente también Charlas de Amparo. Seguiré incentivándote, invitándote a que nos escuches, a que tomes en cuenta por qué es importante el juicio de amparo, a grado tal que por eso estás seguramente oyéndolo. Sigo de vacaciones y me ves todavía aquí irreverentemente sin la corbata. Estoy de vacaciones, ya entro la siguiente semana, pero pues vamos a continuar y con mucho gusto en esta labor. No dejo de destacar, recordarte, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, vamos a tener un maratón de amparo, nada tiene que ver con el juego, sino con la resistencia. Es para los que en verdad quieren aprender. Vamos a estar toda una tarde de viernes, 5 horas, y luego vamos a estar 10 horas el sábado. Desde luego, tenemos que ir haciendo las pausas académicas respectivas. Vamos a dar un buen tiempo para poder comer y descansar un rato, pero vamos a ver el secreto de los secretos, que suena interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver en este maratón por la extensión del curso, en este primer maratón que organiza Charlas de Amparo con Argos Cursa? Pues temas más específicos. ¿Has oído hablar de la jurisdicción escalonada? ¿Sabes qué hacer, por ejemplo, cuando llegan a tu despacho y la demanda de amparo ya fue presentada, ya se venció el plazo de 15 días y estamos en amparo directo y te das cuenta que los conceptos de violación son inoperantes? ¿Sabes qué hacer cuando consentiste las violaciones al procedimiento y no agotaste el recurso ordinario debiendo prepararlo? Ejemplo, si eres parte ofendida en un proceso penal y no eres menor de edad y tenías que haberlo hecho y no lo hiciste, pues bueno, son temas por demás interesantes que vamos a ver, así, temas específicos, casos específicos. Y bueno, sin más, continúo el día de hoy con este tema de recursos. En los videos anteriores, recuerdas, dijimos cuáles son los recursos actualmente en el juicio de amparo: revisión, queja, reclamación y en ejecución de sentencia el recurso de inconformidad que se integra como tal. Las consecuencias que trajo que se integrara para velar por el cabal cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Y después empecé haciendo el análisis de cuáles son los supuestos específicos de procedencia del recurso de revisión. Para ese efecto, como siempre te invito, ten a la mano una ley de amparo, una nueva ley de amparo. Hice referencia al artículo 81, fracción primera de la ley de amparo, desde el punto de vista de cuáles son los supuestos de procedencia específicos para el recurso. Y en estos supuestos de procedencia específico para el recurso se hizo el análisis, en primer lugar, qué pasa cuando se reclama la interlocutoria de la suspensión definitiva, que concede o niegue la suspensión definitiva, y que ya en la evolución de esta nueva ley de amparo, pues también tiene de manera expresa la posibilidad de que se recurran los acuerdos dictados dentro de la audiencia incidental. Pero también te acuerdas, hice mención, hay jurisprudencia en el sentido de que los acuerdos de la incidental son combatibles en la revisión incidental, ¿de acuerdo? En el recurso de revisión, así lo decía la jurisprudencia, lo trajo el legislador al artículo 81, fracción primera, inciso A. Lo que no trajo el legislador, aunque está en jurisprudencia y sigue siendo vigente conforme al artículo sexto transitorio, es las medidas de garantía, las medidas de aseguramiento que te dicten al concederte la suspensión definitiva. Esas también son combatibles a través del recurso de revisión, cuando se trata de la suspensión definitiva. Veremos en su momento. Si es suspensión provisional, pues se trata de la queja de término, de la que hablaremos en su momento, 97, fracción primera, inciso B de la nueva ley de amparo. Después hablamos de la modificación o revocación por causa superveniente
de la suspensión definitiva, hice el desarrollo y finalizamos hablando de los incidentes de reposición de autos que son combatibles a través de recurso de revisión, las determinaciones con que culminan estos incidentes, así como los autos que decretan el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Durante la semana me preguntaron vía Facebook por qué se dice fuera de audiencia constitucional. Pues tan simple porque no es adentro de la audiencia constitucional. Esto es, el sobreseimiento por regla general se puede decretar cuando se celebra la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional, acuérdate, tiene 3 etapas: probatoria, alegatos y sentencia. En la etapa de sentencia, si se actualiza alguna causa de sobreseimiento o de improcedencia, se decreta el sobreseimiento. Si este no se actualiza, pues, y no está plenamente demostrado, pues entra al estudio de fondo del asunto. Pero en ocasiones, cuando se actualiza de manera notoria y manifiesta evidente e indudable los requisitos del 113 de la actual ley, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia constitucional, esto es, determinar que es improcedente el recurso de revisión, que es improcedente el juicio de amparo. En el recurso de revisión lo determinas, el análisis, porque previamente el juez de distrito lo que hace es sobreseer fuera de audiencia constitucional. Si el juez de distrito estima que está debidamente acreditada una causa de improcedencia o de sobreseimiento que hace notoriamente improcedente que se continúe el juicio o que se debe sobreseer, puede sobreseer fuera de audiencia. Te invito a que veas el video, que escuches el audio para profundizar sobre el mismo. Te dije la semana pasada que hoy íbamos a hablar pues del caso más tradicional del recurso de revisión. Yo creo que es el que más vemos en la práctica. ¿Por qué? Porque en la actualidad, donde más se encuentran recursos de revisiones, pues una vez estamos hablando sobre todo en este momento de amparo indirecto, que se resuelve la audiencia constitucional con la sentencia constitucional respectiva, la sentencia del expediente principal. Entonces, en este se decide sobre la litis principal y la regla general, estas sentencias que se dictan en la audiencia constitucional pueden tener por regla general 3 sentidos: sobreseer, negar o amparar. Eventualmente pudiera haber alguna determinación en donde se declare incompetente el juez de distrito, porque con el análisis de las constancias que recabó durante el juicio, pues queda de manifiesto que no es competente, porque por ejemplo no hay ejecución en su distrito, y entonces declina competencia para quien sí es competente, una vez resuelto sobre la suspensión definitiva. Por poner algún ejemplo de algún supuesto en donde pudiera ser una declaratoria de incompetencia, o queda de manifiesto que aunque no se refirió el quejoso como a un asunto en donde se pusiera fin al juicio o fuera una sentencia definitiva, sino la reclamó en amparo indirecto, pues durante la tramitación del juicio de amparo queda de manifiesto que en realidad el acto reclamado es una sentencia definitiva. Entonces, en este tipo de casos, o laudo o resolución que pone fin al juicio, el juez de distrito declinaría competencia y, bueno, puede haber excepcionalmente una resolución de incompetencia. Te invito también, ya está el video en la red acerca de lo que son los sentidos de la audiencia constitucional. Por cierto, vale la pena el comercial. Ya el día de hoy, más tarde, al terminar seguramente el programa de radio, vamos a subir ya a la red. Se organizó debidamente la primera temporada de videos de charlas de amparo, entonces donde ya las puedes tener en DVD para cuando sobre todo no tienes a tu alcance el internet. Me lo pidieron algunos amigos marinos, algunos militares. Ahí están, compañeros, ya los videos, y en breve vas a poder ver enseguida todo lo que se compiló. Están debidamente administrados por temas específicos. Una labor muy interesante del equipo de producción de charlas de amparo, en donde pues se pone a tu disposición.
Regresamos al tema. 81, fracción primera, inciso E. Es procedente el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Es el mismo mecanismo de la audiencia incidental. Los acuerdos que están dentro de la audiencia constitucional, etapa probatoria, etapa de alegatos, se reclaman o se recurren hasta la revisión una vez que se dicta la sentencia. ¿Qué otro tipo de casos excepcionalmente pudiera haber dentro de esta audiencia constitucional? Pues bueno, cuando se tramite un incidente de objeción de documentos, de falsedad de documentos, ahí puede suspenderse la audiencia, pero siguen siendo acuerdos dentro de la audiencia constitucional. Ese tipo de acuerdos se reclaman se recurren, lo correcto es recurren, se impugnan en recurso de revisión en lo que es la audiencia constitucional, el dictado de la sentencia constitucional, más todos los acuerdos que se dictan en la audiencia constitucional. Ese es el primer tema acerca del recurso de procedencia en revisión, en amparo indirecto. Sin embargo, hay otros supuestos en donde también procede el recurso de revisión, y es el recurso de revisión cuando se trata del amparo directo. Ese lo vamos a ver en el siguiente video, lo escucharemos en el siguiente bloque. Vale la pena reiterar lo que dijimos en esta primera parte de los recursos, en esta primera, segunda, tercera, cuarta parte en este caso. Los recursos en el juicio de amparo son 4: revisión, queja, reclamación y en ejecución de sentencia procede el recurso de inconformidad. Ahí vamos bien. ¿Quiénes o en qué casos procede la revisión? Y fuimos haciendo el análisis tanto de procede contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental más la interlocutoria de la suspensión definitiva, por decirlo en otras palabras, procede contra las resoluciones de modificación o revocación por causa superveniente de la suspensión definitiva, procede contra las resoluciones definitivas del incidente de reposición de autos, procede contra las resoluciones de sobreseimiento dictadas fuera de la audiencia constitucional y finalmente en amparo indirecto procede contra los acuerdos dictados en la audiencia constitucional y contra la resolución que concluye la audiencia constitucional, que es la sentencia. Es interesante, yo recuerdo cuando era secretario, me decían mis jefes que hablaban del principio de unicidad del dictado de las sentencias y que el principio de indivisibilidad en la audiencia constitucional, a grado tal que por eso son 3 etapas: probatoria, alegatos, sentencia. Ya en la actualidad, con el tema de los jueces auxiliares, que pues ha sido de mucha utilidad para abatir cargas de trabajo, por eso es que es indispensable que el juez de amparo ordinario cierre la audiencia constitucional hasta la etapa de alegatos. No es que haya concluido técnicamente la audiencia constitucional, sino que lo que concluyó fueron las 2 primeras etapas, probatoria y de alegatos. La etapa de sentencia corresponderá en este caso, al señor juez de distrito auxiliar, que ha sido criticado, sí, pero ha abatido cargas de trabajo y es una determinación que dicta el Consejo de la Judicatura para abatir estas grandes cargas que en el juicio de amparo existen. Pero bueno, en el siguiente bloque voy a hablar sobre la revisión en amparo directo y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.